Un saludo desde BidInvest a las personas que nos acompañan hoy conectadas desde diferentes partes del mundo y bienvenidos a este webinar sobre transformación digital para la inclusión financiera en América Latina y el Caribe. Mi nombre es David Brojeras y soy el responsable de transformación digital de la unidad de servicios de asesoría. La unidad de servicios de asesoría ofrece productos y servicios no financieros que refuerzan la sostenibilidad y el medio ambiente en la región y complementan la oferta de servicios y proyectos financiados por BidInvest mediante las áreas temáticas de cambio climático, género, diversidad e inclusión, sostenibilidad y pymes y transformación digital. Gracias a la combinación exitosa de soluciones financieras con servicios de asesoramiento de BidInvest, las inversiones maximizan su impacto en el desarrollo de la región de América Latina y el Caribe. Antes de empezar, me gustaría hacer algunos anuncios. En primer lugar, esta sesión será íntegramente en español y las personas que no puedan verla en su totalidad la podrán ver posteriormente cuando se publique en nuestro canal de YouTube. Además, durante la sesión vamos a contar con la participación de 3 personas que forman parte de organizaciones que han participado en el estudio y que responderán a las preguntas que vosotros podáis ir haciendo al final de la sesión. Por lo tanto, os animamos a que podáis ir avanzando esas preguntas en el chat. La agenda de la sesión está partida en 3 grandes bloques. El primer bloque es hablar sobre el estudio. El estudio es un estudio que hemos estado ejecutando los últimos meses con la colaboración de la consultora NTT Data y vamos a hablar principalmente de cuáles son los objetivos en la metodología, cuáles son los principales retos y aspectos o desafíos vinculados a la transformación digital para el sector financiero y en particular para la inclusión financiera y analizaremos también con el apoyo de NTT Data la cadena de valor y cuáles son las soluciones que la transformación digital ofrece para resolver estos desafíos. Posteriormente, daremos voz a los protagonistas, 3 participantes que han formado parte del estudio y que han estado acompañándonos durante todo el mismo, de los cuales hablaremos de diferentes temas bastante relevantes respecto a lo que es el estudio y su estrategia en la inclusión financiera. Y por último, haremos un cierre de la sesión con conclusiones y os diremos cómo se puede acceder al estudio. Siguiente. Conmigo me acompañarán como panelistas Terence Gallagher. Terence es director de inclusión financiera dentro de los desarrollo de negocio de BidInvest y Luis Olmedo es socio de consultoría estratégica y banca de NTT Data. Siguiente. Bueno, en primer lugar, hablemos del estudio. Este estudio es el tercer estudio que ejecutamos en transformación digital en distintos sectores. Cierra un primer ciclo de perspectivas donde empezamos con agronegocios, continuamos con manufactura y ahora estamos hablando de inclusión financiera. El objetivo del estudio parte, como hemos hecho en los estudios anteriores, de entender cuál es el punto de partida de la industria de finanzas inclusivas en América Latina y el Caribe e identificar dónde están los retos y desafíos que se abordan, tanto desde el punto de vista de las instituciones que ofrecen esos servicios como de las personas que los reciben. Y finalmente vamos a compartir con respecto a esos desafíos cuáles son las soluciones digitales que están orientadas a resolver los mismos y cuál es el roadmap de transformación digital que cada una de las entidades debe impulsar para ir avanzando en su proyecto de transformación digital. Siguiente. Respecto a la metodología, hemos abordado esto de una manera bastante metódica, tratando de partir de cuál era la literatura previa a la ejecución de este estudio, sobre todo por intentar buscar soluciones originales y hallazgos originales que complementaran algunas de las visiones que ya se ofrecen sobre inclusión financiera en la región. Nos complace comunicaros que este estudio ha sido realizado sobre 16 países y con 35 participantes. Y no solo eso, sino que además hemos hecho una segmentación de los diferentes actores para tratar de cubrir toda la oferta de servicios para este segmento. Estamos hablando de bancos, cooperativas, microfinancieras y neobancos o fintechs que ofrecen sus servicios para este colectivo. Hemos partido de una primera iniciativa que se trataba de un diagnóstico de madurez digital para entender dónde se encontraba cada uno en su proceso de transformación, que hemos complementado con diferentes entrevistas a los participantes para realmente entender cuál era su punto de vista y que no quedara solamente en lo que es una encuesta de autogestión.
Estas informaciones o toda esta información la hemos complementado con diferentes grupos de discusión y paneles de expertos donde nos hemos versado en esas principales temáticas que han sido muy interactivos y que han contribuido realmente a entender mucho mejor esa problemática y poder afrontar los riesgos que hay hacia el futuro. Siguiente. Bueno, sin duda estamos hablando de inclusión financiera, pero no está aislada dentro de lo que es el propio sector financiero. Entonces, hemos partido de cuáles son las macrotendencias que impactan a esta industria. Sin duda estamos en un elemento de donde la sociedad está cada vez más digitalizada a nivel de todos los productos y servicios que consumimos, y con respecto a lo que es el uso del efectivo, se ha visto una gran disminución del mismo a nivel global. No solamente en la región de Latinoamérica y Caribe, sino también a nivel mundial, se ha reducido muchísimo el uso del mismo. Esto, sin duda, está motivado por el efecto pandemia, pero es algo que no se ha visto un repunte significativo en los siguientes años que ha habido post-pandemia. De nuevo, la globalización de la economía es un elemento clave para entender cómo se ofrecen los servicios digitales para cualquier tipo de producto que ahora consumimos, desde productos de ocio a productos de consumo retail. Cada vez más el uso de medios de pago digitales está dentro de lo que son las transacciones que estamos ejecutando. Y en concreto, estamos hablando que el 66% de los adultos han utilizado medios de pagos digitales tanto para recibir como para emitir esos pagos, lo cual abre una puerta bastante interesante para la inclusión financiera. Desde el punto de vista de cuáles han sido las macrotendencias que están cambiando la manera de operar por parte de los actores que atienden estos segmentos, están dos elementos principales. El primero es la analítica de datos. Hasta hace poco había mucha captura de datos, pero no se utilizaban estos datos para buscar información vinculada a ellos. Ahora ya sí, a través de diferentes tecnologías que están basadas en la analítica de datos, Big Data y la inteligencia artificial, cada vez más se están utilizando los datos para entender cuáles son esas necesidades y proponer cierto tipo de servicios que están adecuados para los distintos segmentos y las distintas necesidades. Sin duda, esto no se podría haber conseguido sin una reducción de los costes que están asociados a estas nuevas tecnologías. Y hemos entrado en la era de todo como un servicio. Esto para las entidades más pequeñas abre una oportunidad de acceso y de cobertura de sus servicios, dado que el coste unitario por transacción se reduce, pero también se variabiliza el consumo de los recursos a el desarrollo del propio negocio. Con lo cual, a esas entidades más pequeñas, microfinancieras, que no tienen tantos recursos, les abre la oportunidad de llegar a un mercado que de otra manera sería bastante complejo. Y por último, dos elementos clave, que es la cada vez más inclusión de soluciones que provienen del ecosistema fintech, con un incremento que ha doblado, ha superado el doble el tamaño del ecosistema digital en los últimos 3 años, y vinculado a esto, una relación que empezó como una relación de competencia y que ahora se ve como una relación de competencia cooperativa, donde las fintech ofrecen cierto tipo de servicios que no resuelven todas las necesidades de un segmento determinado, pero sí las resuelven de una manera mucho más eficiente, quitando la fricción que tienen los usuarios. Y cada vez más estamos siendo testigos de colaboraciones entre bancos que están entendiendo el valor que ofrecen estas fintech y ofrecen esos servicios a través de sus propias plataformas. Siguiente. Hemos hablado de macrotendencias, pero sin duda ahora vamos a ver la perspectiva de cuáles son esas barreras para los usuarios de los servicios bancarios. Bueno, aquí hemos tratado de poner los principales. Estos los veréis con mucho más detalle en el estudio, pero cuando hablamos de poblaciones vulnerables nos referimos a microemprendedores, mujeres emprendedoras, población indígena, migrantes, población senior, lo que llamamos tradicionalmente economía plateada, y estamos hablando de desde temas que van desde la propia ausencia de una cédula de identificación para poder acceder a los servicios hasta lo que es una baja educación digital que inhibe el acceso a ciertos servicios porque desafortunadamente las poblaciones a las cuales van dirigidos estos servicios no tienen ese conocimiento ni esa capacitación. Sin duda hay una correlación muy evidente entre los niveles de estudio y el uso de las soluciones digitales. Hemos encontrado que el 20% de la población, de las personas que tienen educación primaria y secundaria, tienen un mayor uso y nivel de bancarización.
Esto sin duda es relevante cuando estamos hablando de otras poblaciones donde su nivel de bancarización, incluso de analfabetismo, es máximo. Respecto al tema socioeconómicos, cuando hablamos de la pobreza, encontramos un dato que es muy revelador. En segmentos de pobreza y extrema pobreza, nos identificamos que 3/4 de los alumnos continúan sin acceso a estos servicios financieros. Y esto, sin duda, está muy vinculado con el tema del costo y del acceso, la capilaridad. Por un lado, la capilaridad en zonas rurales para acceder a Internet móvil es muy baja, pero a su vez los servicios para acceder a Internet móvil son de una magnitud que sobrepasa la capacidad de gasto de las familias. Por último, dos temas relevantes. La desconfianza. Sin duda, los recientes hechos que ha habido en el sector financiero hace que todavía no haya una confianza clara para utilizar estos servicios a través de canales digitales y la localización. Eh, Todavía hay una persistencia de la demanda de sucursales u oficinas presenciales que generan esa confianza que el canal digital no ofrece. Desafortunadamente, en las zonas rurales no es muy abundante o muy habitual encontrar esa presencia física de sucursales y, por lo tanto, para la mayoría o para un tercio de la población encuentran grandes dificultades de ser parte del sistema financiero por no tener esa cercanía a sucursales físicas. Siguiente. Esto hemos hablado desde el punto de vista de los usuarios que reciben esos servicios, pero ¿qué ocurre con la perspectiva de las instituciones que ofrecen estos servicios? Pues sin duda ellos tienen que cubrir los mismos desafíos que salen de las barreras que hablamos al principio. Por un lado, es necesario hacer una personalización de los servicios. No es lo mismo identificar o ofrecer una serie de productos y servicios para una población indígena que para una población senior, que para una población migrante. La adopción de los servicios está basado sin duda en el nivel socioeconómico de las mismas. Y cada vez más la bajada de los costes y a través de los canales digitales le da una posibilidad a las entidades financieras de llegar con servicios muy básicos, idealmente contextualizados dentro de los canales que utilizan sus usuarios, como puede ser WhatsApp, que les permite empezar a tener un primer contacto con los servicios financieros, a partir de una apertura de una cuenta a la vista y a partir de ahí ir aumentando la complejidad de los servicios. Respecto a los datos es la gran oportunidad que tienen las entidades financieras. De nuevo, pasar de una situación donde los datos estaban almacenados pero no se explotaban de cara a ofrecer insights para el negocio, ahora ya sí hay una posibilidad y una realidad, gracias a la tecnología, de poder entender mejor esas necesidades y ofrecer servicios adecuados a cada necesidad. Y por último, un tema no menor, que es la protección de los datos. Tanto desde el punto de vista de ciberseguridad como de la propia protección de identidad de los usuarios, esto es un elemento fundamental para todas las entidades financieras que ofrecen sus servicios. La transformación digital, por último, lo que ofrece es un elemento transformador, que es una palanca clave para ofrecer soluciones inclusivas que mejoren la calidad de vida de las personas a las cuales ofrecen los servicios. Hay elementos que están basados en estos desafíos que hemos hablado ahora mismo y que van a permitir una segmentación o hipersegmentación y la personalización de los servicios, agregar datos financieros y no financieros donde no hay una posibilidad de tener una cédula o un historial crediticio para que las entidades puedan acceder al sector financiero. Y desde un punto de vista de la tecnología, lo más relevante y destacado en el estudio por parte de las entidades que hemos analizado está todo lo que tiene que ver con la automatización de los procesos y la adopción de 3 tecnologías clave. La primera, la analítica de datos, ya mencionada. La segunda, el uso de plataformas digitales. Y por último, la inteligencia artificial. Y ahora sí, pasamos a Luis para que nos hable de cuáles son esa cadena de valor desde ambos puntos de vista de oferta y demanda y podemos entender también cuáles son las soluciones que se promueven desde la transformación digital. Adelante, Luis. Gracias, David. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero me gustaría agradecer Siguiente. tanto a Bidinvest como a pues todos los colaboradores y más de las 35 entidades que han estado trabajando con nosotros en los últimos 3-4 meses, su tiempo, su visión y pues todos los insights que se van a poder revisar a lo largo del informe. Cuando estuvimos analizando todo lo que tiene que ver con la parte de transformación digital, lo que decidimos como parte de esa reflexión y la mejor manera que veíamos para poder estructurar y explicar cómo las entidades están realizando esta transformación digital
era la cadena de valor. Entender cómo las entidades están trabajando en la transformación de la cadena de valor de los servicios financieros nos permite identificar cuáles son puntos de mejora y cuáles son puntos en los cuales las entidades ya lo están haciendo muy bien. En el informe ustedes lo que podrán encontrar es información de diferentes iniciativas que estas 35 entidades están llevando a cabo y también lo que podrán encontrar es, en términos porcentuales, cuáles de ellas están trabajando en unos ámbitos o en otros ámbitos. Y lo hemos dividido en estas 5 dimensiones que ustedes están viendo ahora mismo. La primera de ellas, y no podía ser de otra manera, y David de hecho lo comentaba ahora mismo, es todo lo que tiene que ver con los datos. Las entidades financieras necesitan entender que los datos realmente son la herramienta para poder ejecutar una buena transformación digital. No existe una transformación digital sin utilizar los datos de una manera correcta. Y por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue empezar con esa parte de entendimiento del cliente. Entender cómo las entidades están utilizando los datos para entender al cliente. Y déjenme que les comparte algunos datos que son relevantes. Si se fijan, el 60% de las entidades del estudio declaran que efectivamente están utilizando bases de datos, pero solo el 8% de ellas indican que tienen una gobernanza centralizada de los datos. Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, un dato puede tener o puede suponer diferentes cosas dentro de una misma entidad, ¿vale? De hecho, el 92% de ellas pues, no tienen esa gobernanza centralizada. Cuando nos vamos a hacer un análisis de cuál es la tipología de análisis o de segmentación que se están haciendo con estos datos, lo que identificamos es que el 34% de las entidades efectivamente tienen repositorios centralizados y están haciendo todo lo que tiene que ver con segmentaciones semiautomáticas, pero la realidad, y luego se lo compartiré un poquito más adelante y lo podrán ver en el estudio, es que cuando nos podemos analizar qué tipología de análisis están haciendo con esa información, sobre todo es analítica descriptiva. No están haciendo ningún tipo de forecast o no están haciendo muchos análisis de qué es lo que puede estar sucediendo a futuro con esos datos, ¿vale? Entonces, por lo tanto, esto es una de las áreas en las cuales las entidades deben trabajar y deben mejorar. Si bajamos un nivel, teniendo en cuenta esta parte de los datos como la parte central y más relevante en todo lo que tiene que ver con la parte de la transformación digital, y nos vamos a la cadena de valor per se, lo primero que encontramos es todo aquello que tiene que ver con la parte del diseño del producto. Dentro del estudio podrán encontrar, porque fue parte de lo que estuvimos trabajando con las entidades, el cómo las entidades diseñan los productos y lanzan los productos al mercado. Y aquí hay 2 datos que son bien relevantes. El primero de ellos tiene que ver con que el 36% de las entidades ya cuenta con equipos que están centrados en la innovación del producto. ¿Qué quiere decir esto? Al final, las entidades financieras, y más en un mundo digital, como explicaba antes David, lo que tienen que hacer es centrarse en la mejora constante y la mejora continua de los productos. En cuanto tenemos productos que tienen atributos digitales, necesariamente esos atributos digitales necesitamos evolucionarlos de una manera constante. Bueno, pues el 36% de las entidades, como les decía, lo que están haciendo es están teniendo equipos que constantemente están trabajando en identificar mejoras y atributos digitales que se pueden evolucionar y que se pueden construir para poder dar servicios a esos grupos excluidos que comentaba antes David. El 50% de las entidades que hemos entrevistado además declaraba que estos grupos están constantemente recibiendo información del mercado y de los clientes. Es decir, nos estamos volcando sobre aquellos grupos o clientes que estamos sirviendo y debemos tener en cuenta que estos grupos y clientes son grupos que probablemente estén en zonas rurales o en zonas excluidas, etcétera, ¿vale? Entonces, esta información también es bien relevante porque, como podrán ver, pues casi la mitad de las entidades están incorporando esta información para construir nuevos productos. En la parte del onboarding, lo que hicimos fue poner foco inicialmente en todo lo que tenía que ver con la digitalización del onboarding. Y fíjense en el dato, casi el 30%, el 28% de las entidades declararon que a día de hoy ya cuentan con un onboarding end-to-end, 100% digital, para productos de ahorro y para productos de crédito. Esto obviamente es un avance y es un avance que se ha visto acelerado por la época de la pandemia y porque al final las agencias y las sucursales han tenido que estar cerradas y se ha tenido que evolucionar en esas soluciones digitales. A su vez, lo que encontramos es, en esta parte de onboarding, hay una parte que es muy importante cuando uno se pone a ofrecer productos que tienen que ver con la inclusión financiera, que es todo lo que tiene que ver con la educación financiera. De hecho, verán que en el estudio hablamos de un ámbito que es muy relevante, que es la graduación financiera. Bueno, pues lo que identificamos es que el 60% de las entidades que han estado dentro del estudio ofrecen a los clientes
formación financiera en línea. Es decir, les enseñan a los clientes cuál es el beneficio que los productos financieros les puede generar y cuál es el incremento en su bienestar social que pueden llegar a tener por la contratación de estos productos. Sin embargo, lo que identificamos es que solo el 20% utiliza esa información para generar algún tipo de retroalimentación con los clientes. Por lo tanto, ahí hay una capacidad de mejora. Yéndonos a la parte de captación y colocación, lo que identificamos es que el 32% de las entidades utilizan plataformas multicanal, es decir, sí están trabajando en esa multicanalidad y en esa generación de cotidianidad con el cliente. Y el 60% de ellas, si se fijan, este dato es bien relevante, el 60% de las entidades que están dentro del estudio lo que declaran es que utilizan canales digitales para tener el contacto o el mantenimiento de la relación con el cliente. ¿Vale? Por lo tanto, si se fijan, si comparamos ese 28% que teníamos en el onboarding con ese 60% que tenemos en la parte de captación y colocación de productos, lo que identificamos es que la parte de el canal de comunicación con el cliente desde ámbito digital está más maduro en la parte de captación y mantenimiento de la relación con el cliente que en la parte de onboarding digital. Y por último, tenemos todo lo que tiene que ver con la parte de soporte y atención, donde identificamos que el 54% de las entidades declaraba que todavía cuentan con procesos rígidos, con sistemas que no necesariamente son lo más ágil y que eso supone barreras interesantes en términos de poder servir al cliente o responderle dudas o darle una atención de una manera rápida. Y el 37% de las entidades contaban que, bueno, pues gestionan las tareas en un ERP, en un sistema que les permite dar seguimiento a esas tareas. Lo que sí quiero hacer antes de pasar al siguiente punto que les quiero compartir es una reflexión, ¿no? Y esto es una reflexión que podrán encontrar en el estudio. La transformación digital es algo que está impactando positivamente a todo lo que tiene que ver con la inclusión financiera, pero es algo que tiene muchos riesgos y que tiene muchas barreras y las entidades deben entender cuáles son esas barreras y deben trabajarlo. Y lo interesante de todo esto es que esa transformación debe verse con esta visión end-to-end. Las entidades no pueden centrarse en digitalizar únicamente la parte del onboarding o la parte del mantenimiento del cliente, sino que realmente lo que debemos es trabajar en la digitalización de la relación total que tenemos con el cliente para que podamos cubrir esas necesidades. Siguiente. Perfecto. Lo siguiente que podrán encontrar en el informe es todo lo que tiene que ver con soluciones digitales que hemos identificado que existen en el mercado, no solo en estas 35 entidades, sino tendencias globales que hemos identificado de otras entidades a nivel internacional y también cuál es la hoja de ruta que deberían seguir las entidades para poder llevar a cabo esta transformación digital de una manera robusta. Si se fijan, exactamente lo mismo que hemos hecho antes, esa hoja de ruta y estas soluciones digitales las planteamos con visión cadena de valor, iniciando con esa idea de entendimiento del cliente, identificando 3 rubros que son muy importantes cuando uno habla de data. El primero tiene que ver con la profundidad de los datos, cuáles son los datos que realmente tenemos y cuáles son los datos que podríamos llegar a tener. Aquí hay un ámbito que es muy relevante y que en América está empezando a implementarse de una manera masiva, que es todo lo relativo con el Open Banking y el Open Finance. Esto nos va a abrir la puerta a que tengamos mucha información de clientes y a que podamos utilizar esta información. Lo siguiente tiene que ver con la parte de las técnicas de explotación. Les decía antes, al final uno cuando analiza cuáles son los modelos de datos que puede hacer, tienes modelos descriptivos, modelos predictivos y modelos prescriptivos. Lo que identificamos es que las entidades tienen que empezar a trabajar en esa parte de modelos predictivos y modelos prescriptivos. Y luego tenemos toda la parte de los momentos de datos, de procesamiento, perdón. El poder estar procesando datos en tiempo real, lo que nos permite es que cuando tenemos un cliente delante y estamos en el momento de la verdad, en el momento en el cual tenemos ese contacto con el cliente, podamos darle una solución u otra. En términos cross, lo que podrán ver en el estudio es que para cada una de las fases de la cadena de valor, lo que se exponen son diferentes soluciones que van en 3 niveles. Las soluciones adaptadas, las soluciones en desarrollo y las soluciones innovadoras que identificamos tanto desde NTT Data como desde Bidinvest que las entidades deberían estar implementando para poder ejecutar esa transformación digital y para poder lograr lo que les ponemos ahí abajito, que tiene que ver con acelerar esa aparición de nuevos productos. Las necesidades financieras de los clientes realmente son las mismas que hace 50 años. Los clientes necesitan ahorrar, los clientes necesitan crédito, los clientes necesitan un seguro, pero lo que sucede es que si llevamos a cabo una transformación digital
ordenada y robusta de toda la cadena de valor de cada uno de los productos, lo que vamos a conseguir es ofrecerles a los clientes productos que tienen atributos cada vez más digitales, que cumplen con las necesidades que ellos tienen de una manera diferencial y por lo tanto vamos a conseguir cubrir las necesidades de bueno, pues los diferentes grupos vulnerables que pueden ver ahí abajo, como tienen que ver con la parte de los microemprendedores, la parte de la población indígena, los migrantes y la economía plateada. Siguiente, David, te cedo la palabra para que sigas exponiendo. Muchísimas gracias a todos. Fenomenal. Muchísimas gracias, Luis. Ahora le paso la palabra a Terence Gallagher, quien conoce muy bien a nuestros siguientes invitados especiales, con quienes tendremos una conversación sobre cómo enfocan cada una de sus entidades las soluciones y servicios de inclusión financiera. Esta conversación se antoja muy inteligente, muy interesante. Terry, cuando quieras. Muchísimas gracias, David. Un saludo desde BidInvest en Kingston, Jamaica. Hoy estamos con 3 personas muy importantes del sector de inclusión financiera. Primero, Beatriz Vázquez, líder de transformación digital y gerente de microfinanzas en Banco Pichincha de Ecuador. Y Eddie Ronaldo, gerente cooperativo de innovación y analítica de Génesis Empresarial de Guatemala. Y Juliana Jaramillo, gerente de innovación de Banco W de Colombia. Ellos compartirán sus experiencias y nos hablarán del uso de los recursos digitales en las instituciones financieras. Bienvenidos a todos. Le recuerdo a la audiencia que activamos la casilla del chat si tienen preguntas. Vamos a la primera pregunta para los 3 ponentes. ¿Cuáles consideras que son las tendencias más destacadas en el campo de la inclusión financiera desde la perspectiva de diseño de productos y de qué manera percibes que la tecnología está contribuyendo o acelerando dichas tendencias? Por favor, Beatriz. No, muchísimas gracias a BidInvest y a todo el equipo por permitirnos contar la experiencia que hemos tenido en Banco Pichincha sobre todo el modelo de inclusión financiera. En el Ecuador, más del 50% de la población no está incluida financieramente. Las instituciones no tienen grandes retos para llegar a este grupo de clientes tan importantes porque tenemos que hacerlo de una manera rápida y eficiente. El propósito de Banco Pichincha hace más de 20 años de poder desarrollar todo un modelo de microfinanzas para poder incluir a más clientes en el sistema financiero, acompañándole en el acceso al sistema, pero también para nosotros es importante el uso del sistema financiero en este grupo de clientes, en el cual nosotros, a través de nuestras fuerzas de ventas, acompañamos y damos un seguimiento a este grupo de clientes. La inclusión financiera tiene estos retos, como se veía hace rato con Luis. La ruralidad es uno de los grandes temas que tenemos que tratarlos, la conectividad en los accesos al internet o a lo mejor los tipos de equipos telefónicos que tienen nuestros clientes son uno de los desafíos que tenemos. El nivel de escolaridad de los clientes es importante en las zonas rurales, pero también ahora en las zonas urbanas. Los idiomas de nuestros clientes por etnias, tenemos muchas etnias indígenas en Ecuador y los idiomas también generan varios desafíos. Y eso es lo que nosotros en la banca formal lo que hacemos es desarrollar las estrategias necesarias que nos permitan a través de todo el proceso de digitalización llegar más rápido y más eficientemente a este grupo de clientes. La inclusión también nos está dando grandes desafíos y como veíamos en los estudios, la información, la data nos permite ser o desarrollar estrategias enfocadas en los grupos de clientes que queremos atender y capacitar a las fuerzas de ventas para que sean mucho más rápidos en poder llegar a ellos, en poder darles los servicios integrales y en poder hacer educación financiera y educación digital. Yo creo que el reto es la inclusión, pero si esta inclusión no viene acompañada de herramientas que les enseñen a los clientes a utilizar de una manera adecuada, segura, que ellos sean los promotores de poder entrar a estos modelos de bancarización, pues no estaremos logrando nada si al final no medimos el impacto. Entonces, el reto fundamental de las instituciones es lograr llegar a los clientes,
aperturando cuentas, dándoles créditos, accesos a los seguros, accesos a los canales electrónicos que ellos tienen, pero posterior al ver dado este acceso a los clientes, es súper importante medir ese impacto. Eso nosotros lo hacemos acompañados siempre de un proceso digital. En Banco Pichincha hemos desarrollado una herramienta que se llama CIMA, que es un sistema inteligente de movilidad avanzada, que nuestros ejecutivos de crédito con un teléfono celular, nosotros decimos, llegamos a la punta de la montaña a poder sentarnos con el cliente en promedio de 30 a 45 minutos en el que nosotros hacemos educación financiera, hacemos educación digital, ofertamos los productos, pero luego tenemos todo un modelo de acompañamiento en el tiempo que nos garantiza que el cliente comience a entender y a tener esa seguridad de poder transar a través de estos canales. Eso ha sido fundamental dentro de todo el proceso. Y ahí, con la información y con la data que tenemos, queremos llegar a hacer modelos que nos permitan entender cómo se comportan los clientes, cómo ellos requieren los productos, cuáles son los modelos más costo eficientes para poder seguir atendiendo de una manera adecuada a este grupo de clientes importantes para nosotros como Banco Pichincha. Muy interesante. Gracias, Beatriz. Pasando la palabra a Eddie Ronaldo, por favor. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a todos. Pues súper interesante la pregunta sobre el tema de las tendencias, principalmente porque en Génesis Empresarial nosotros estamos trabajando con la base de la pirámide. La misión de Fundación Génesis Empresarial es desarrollar las comunidades y principalmente en ruralidad. Nosotros estamos 88% del área rural. Cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de la base de la pirámide, aunque como lo veíamos en el estudio, está, digamos, también la economía plateada, los jóvenes actualmente, digamos, con productos financieros que sean adecuados. Y ahí vamos a hablar sobre temas de competencias digitales. Antes de hablar de las tendencias, quiero hablar de las competencias digitales, porque cada persona tiene competencias digitales diferentes. Eso nos pone en un gran predicamento porque tenemos que lograr hacer productos que sean tan personalizables para que sean atractivos para cada ese segmento. Y cuando hablamos de la base de la pirámide, que consta también o carece también de habilidades educativas financieras, tiene otro complemento más que es la capacitación. En Génesis Empresarial tenemos algo que le llamamos la ruta de desarrollo, que está compuesta de 182 variables entre campos calculados, métricas, dimensiones, que nos conforman 24 segmentos. Estos 24 segmentos arranca desde el más vulnerable hasta el que ya consideramos desarrollado, y la idea es llevarlo durante toda esa ruta, por eso se llama ruta de desarrollo, en donde logramos sacarlo de la pobreza a través de productos financieros y con la inclusión digital. Y aquí es donde viene la tendencia. Para lograr eso, nosotros estamos utilizando actualmente inteligencia artificial. Primero, la inteligencia artificial desde el punto de vista del análisis de datos, que ahí estamos hablando de machine learning, de deep learning, ¿verdad? De todos los modelos, algoritmos que se organizan con todas estas variables, y empezamos a utilizar inteligencia artificial generativa para los temas educativos principalmente, porque eso nos hace moldear un poco las presentaciones y que sean adecuadas al lenguaje, al tono de voz, incluso se pueden utilizar porque hay pertinencia cultural que no podemos olvidar. Estas tendencias tecnológicas que estamos viendo también nos lleva a que el análisis de datos pueda ser mucho más exploratorio. Hace unos 20 años estaba muy de moda el tema de los data warehouse cuando empezaron las bases de datos relacionales, pero hoy ya estamos utilizando ya data lakes, o estamos utilizando lo que se conoce como que lo que logran hacer estos laboratorios es incluir otras variables de data no estructurada, es decir, cómo podemos obtener más información aparte de la demográfica que normalmente obtenemos, y podemos incluirla para el análisis de los scoring, de los modelos de fuga, de los modelos de retención, etcétera. Entonces, la tendencia son dos cosas. En el caso de Génesis es el uso de inteligencia artificial y el análisis de datos exploratorio también utilizando inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Eddie. Pasando la palabra ahora para Juliana. Muchas gracias, Terrence. Muy buenos días a todos y muchas gracias al BidInvest y al equipo por esta invitación. Estamos muy contentos de compartir nuestra experiencia desde el Banco W.
Nosotros somos un banco colombiano que promueve la inclusión financiera a través de la microfinanza y otros distintos productos y servicios financieros. Y vemos, pues entre muchas otras, 4 tendencias en las que estamos trabajando y que nos permiten, nos habilitan esta misión que tenemos, que inclusive pues, se mencionaron como resultados del estudio. La primera, todo lo que tiene que ver con productos centrados en el usuario que sean altamente personalizados. Hoy en día, pues la tecnología nos permite analizar unos grandes volúmenes de información y apalancado en la inteligencia artificial, podemos entender cuáles son esas necesidades específicas de la población no bancarizada o subbancarizada. Eso también nos permite identificar cuáles son los patrones de uso de cada cliente y al final esto nos lleva a tener unos productos mucho más personalizados y asequibles. ¿Qué vemos nosotros? Al final lo vemos como un reto y es que tenemos que ser capaces de diseñar productos que tengan un nivel de personalización que responda, por ejemplo, a las necesidades de una peluquera de una ciudad principal, pero que ese mismo producto pueda ser capaz de adaptarse a las necesidades que tiene un carnicero en una zona rural, que son completamente distintos. Y esto pues es un reto importante. Como segunda tendencia, vemos todo lo que tiene que ver con productos financieros embebidos, que inclusive se desprende del anterior y es poder permitir a los usuarios que accedan a servicios como créditos, como seguros, a través de un contexto de uso existente o de una plataforma no financiera existente. Y nosotros creemos en el banco que esta oferta contextual es poderosísima porque nos permite llegar de pronto a clientes que pueden ser más difíciles o que tienen ciertas barreras con el sistema financiero tradicional. Al final lo vemos como un cambio del ejercicio de no esperar a que el cliente venga a nosotros por la oferta, sino estar presente con una oferta que sea oportuna y que sea relevante cuando él lo está necesitando. Vemos una tercera también conversada como resultados y es poder ofrecer productos con modelos de scoring que sean alternativos, basados en inteligencia artificial y en machine learning. Y estas tecnologías al final nos permiten a nosotros incorporar información no tradicional y generar pues mayor inclusividad. Nosotros estamos hoy en día trabajando un piloto con una fintech para poder entender cómo podemos incorporar data transaccional en una dinámica de Open Finance y ver cómo podemos mejorar también la oferta de crédito que nosotros tenemos. Y finalmente, vemos productos que mejoren el uso financiero apalancado en tecnología y que al final esto sea capaz de traducirse en mayor bienestar para las personas. Al final vemos que no se trata simplemente de entregar acceso a productos financieros, sino también en generar capacidades para que estos se utilicen de la mejor manera posible. Al final, pues lo que buscamos y muy en línea con nuestra misión es mejora en la calidad de vida. Entonces vemos que la tecnología digital a través de las distintas plataformas, pues en línea, aplicaciones, dinámicas de gamificación, entregan esa educación y ese asesoramiento financiero en todo el journey de un cliente. Nosotros, por ejemplo, desde el banco estamos explorando chatbots con procesamiento de lenguaje natural para la gestión de los gastos del día a día del negocio. Entonces, eso lo vemos muy importante, uno, porque entrega un nivel de información mayor a los microempresarios, le permite tomar decisiones claves alrededor de los productos financieros, pero lo más importante también es que le permite tomar decisiones del negocio en general. Y esa, digamos, tener esa información y poder tomar decisiones basadas en esa información, al final no solamente beneficia a los clientes, sino que también beneficia al sistema operativo en su conjunto. Y ya para cerrar, tal vez como una tendencia transversal, lo que nosotros vemos que es muy importante es la simplificación de las interfaces. Hablábamos, pues, y los otros ponentes también de los niveles en términos educativos y los niveles de alfabetización digital que tenemos. Entonces, creemos que tenemos que garantizar esa facilidad en las distintas interacciones que tenemos. Ahí también pues, hay nuevas tecnologías que nos permiten entender cómo las personas están usando las soluciones digitales y cómo se las facilitamos más. Entonces, al final, ese es como el conjunto de tendencias en las que estamos trabajando. Vamos a empezar a abordar en el corto plazo. Muchísimas gracias, Juliana. 3 perspectivas interesantes, diferentes, pero elementos comunes, como por ejemplo la importancia de la información, los modelos de análisis, utilización de inteligencia artificial, machine learning, para crear productos más asequibles, también más personalizados para los clientes, mismos clientes en la zona rural y etnias diferentes. Muy interesante. Para la segunda pregunta, yo quiero enfocar un poco más en los retos, los obstáculos. Entonces, para cada uno de los ponentes, ya respondieron que cómo tu entidad, a través de esas tendencias, y cuáles son los obstáculos principales que han tenido que superar. Además, ¿qué tipo de colaboración o apoyo específico considera que sería beneficioso recibir de organizaciones como BidInvest
para fortalecer su proceso, su viaje de transformación digital. Por favor, Beatriz. No, muchísimas gracias. Yo creo que el tema de transformación digital ha generado varios retos en el tiempo. La pandemia nos enseñó y nos obligó a las instituciones a poner en práctica muchas de las herramientas digitales que a lo mejor estaban ya diseñadas, pero en ejecución eso se tuvo que hacer. ¿Qué es lo que vemos ahí? Yo digo, de alguna manera estamos viendo en los estudios que poner procesos digitales ha sido una de las herramientas que han tomado muchas instituciones financieras, pero el reto es cómo nosotros garantizamos y damos esa seguridad, que estas apps que se están desarrollando, se están creando, sean seguras, sean confiables y que los clientes realmente sientan esa tranquilidad de transar a través de estas herramientas, igual que como lo harían en cualquier otro canal físico. Sabemos que por las edades de los clientes en cada una de las poblaciones se adaptan mucho más rápido los jóvenes a estas herramientas digitales y tenemos el reto de incluir a todos. Hablábamos de la economía plateada, esos son importantes dentro de la sociedad y tenemos que desarrollar herramientas que les permitan a este grupo de clientes importantísimos en todo el flujo y en toda la cadena de valor a incluirse en las herramientas. ¿Qué hacemos ahí? Acompañar a los clientes. Hoy nosotros estamos desembolsando créditos en línea. Un ejecutivo de crédito de Banco Pichincha va donde un cliente en zonas urbanas o rurales y en un contacto a través de todos los procesos digitales, nuestro proceso es cero papeles, nosotros logramos hacer la venta de seguros, de cuentas, de créditos, pero algo importante, posterior a ese contacto, nosotros damos acompañamiento en las reuniones periódicas para poder hacer esa capacitación, para que ellos sean los primeros embajadores de lo que está pasando en los temas digitales. Yo creo que las instituciones nos estamos transformando, pero los primeros que deben sentir esa transformación no somos nosotros, son nuestros clientes. El cliente debería sentir y entender qué es lo que está pasando y para eso nosotros vamos midiendo el journey del cliente y en esos momentos de verdad el cliente nos está diciendo qué le gusta de lo que estamos haciendo, pero cómo nos estamos conectando y cuáles son las oportunidades. Entonces, ¿cuáles son los temas que nosotros deberíamos tener como retos o como obstáculos? Yo creo que es la seguridad. Hoy tenemos que cuidarles a los clientes, más aún entendiendo que estamos atendiendo a la base de la pirámide, ellos tienen que tener herramientas seguras en donde ellos se sientan con la tranquilidad de transar y eso significa capacitación. El cliente no se puede conectar en cualquier Wi-Fi público para poder entrar a su app y hacer las transacciones financieras de sus cuentas. Esos son los errores que a lo mejor por el desconocimiento ellos lo hacen y eso implica un descrédito para ellos y luego para los canales. Entonces, esa es una de las herramientas importantes. La otra cosa es todos los costos y las inversiones que hay que hacer en el tema tecnológico. ¿Por qué? Porque todo hoy estamos yendo a la nube, estamos migrando a los canales digitales. Yo vuelvo a coincidir, creo que hoy tenemos más información de la que podemos procesar, entonces todo el modelo de procesamiento de la información que nos ayude a generar y tomar decisiones más rápidas, creo que es uno de los retos que tenemos que seguir trabajando. ¿Y qué estamos esperando? Es seguir creando nuevos desafíos. Nosotros vemos modelos como Uber, en donde se dio acceso a miles de personas que tienen tiempos libres o que tienen un modelo de negocio que les permite incluir en la formalidad, entendiendo una necesidad y una demanda. En el financiamiento también tenemos que entender. Tenemos que cambiar esos procesos y tenemos que ir entendiendo qué necesitan hoy la población más joven, cómo ellos se están contactando y cómo ellos necesitan adaptarse a los sistemas financieros, que no necesariamente es el tradicional, que están buscando cosas diferentes y por eso hoy los bancos tenemos que transformarnos a procesos digitales, pero enfocados y cuidando las necesidades integrales de nuestros clientes. Gracias, Beatriz. Pasando la palabra a Eddie. Por favor, Eddie. Sí, voy a hablar primero de un reto a nivel general, no solo, digamos, para Fundación Génesis Empresarial, sino que la mayoría de empresas está pasando de su primero transformación digital ya no hay. Ahora es una adaptación constante, algunos le han llamado adaptación infinita, pero creo que es demasiado pretencioso decirlo infinito, pero es esa adaptación constante de herramientas
de tecnología digital que está saliendo nueva. Solo por ponerles en contexto, la inteligencia artificial ChatGPT creció en 2 o 3 meses lo que crecieron las redes sociales en 2 o 3 años. O sea, ese crecimiento acelerado de tecnología que podemos utilizar nos pone en un reto importante a todas las empresas que queremos incursionar en temas digitales. Luego viene lo que creo que también algunos vemos, que es el tema de educación digital. No solamente para nosotros que estamos en el área rural, digamos, esas competencias digitales que de alguna forma las tenemos que llevar en conjunto con los productos financieros, sino también el temor al uso de estas herramientas con productos financieros. Nosotros utilizamos metodologías ágiles y dentro de la parte de observación también utilizamos la parte de design thinking. Una de las partes es la observación. Yo he estado en campo viendo a nuestras clientas y un grupo de señoras que utilizan los famosos grupos solidarios. Eran 10 señoras, 5 sabían leer, las 5 no sabían leer, pero las 10 tenían un smartphone. Y las que no sabían leer, les digo yo, ¿qué es lo que hacen? Y cuando veo, empiezan a utilizar YouTube porque ven recetas de cocina, aprendían a tejer, otras cosas que ellas estaban haciendo, pero no sabían leer, pero sí saben escuchar, obviamente eso lo traen de naturaleza, ¿verdad? Entonces tenemos que adaptar nuestros productos para que también puedan ser utilización de video y utilización de voz para las personas que no saben leer y escribir. Por ahí en el chat vi que alguien preguntaba sobre cómo entrábamos en el área rural. Una de esas es la inclusión de video en los productos financieros y el uso de voz. Otro reto importante es la cultura organizacional, adoptar metodologías ágiles en una empresa para la creación de productos es importante, pero hay que hacerlo saber que el agilismo no es rapidez, el agilismo es ordenamiento. Principalmente es ordenamiento. Se le pone como agilismo porque lo que incluye es que podemos tener requerimientos en cualquier momento y desarrollos de cualquier momento porque es evolutivo, lo que estaba hablando de la adaptación. Ese es otro reto, otro importante. Y para no extenderme tanto, las últimas 2 cosas es, bueno, seguridad, perdón, se me olvidaba, la parte de seguridad, eso es importante. Nosotros salimos con una billetera electrónica y en el primer mes nos hicieron fraudes desde Singapur y China, solo para ponerles en contexto que no escatimen esfuerzos en términos de seguridad y de ciberseguridad. Todas las apps que tengan, la principal factor de riesgo es el tema de ciberseguridad. Y luego, digamos, de parte de BidInvest, ¿qué podemos recibir? La creación de una comunidad en donde participemos instituciones que estamos haciendo inclusión financiera y digital, que participen fintechs, ¿verdad? Que puedan estar con ideas nuevas, con proyectos nuevos que puedan ser tomados y que puedan ser financiados. Y obviamente ahí viene la parte de la subvención, inversión que nos puedan ayudar, la creación de laboratorios para todas las instituciones y las fintech en donde podamos nosotros tener un sandbox y exponer también nuestros proyectos para que sean uso de toda la comunidad. Creo que con eso podrían ayudar bastante y estamos en un mundo en donde somos competencia a algunos, pero ahora existe el concepto de competencia colaborativa, porque al menos en la misión de Génesis nosotros quisiéramos más Fundación Génesis Empresarial, que estuvieran pensando en erradicar la pobreza a través de hacer la inclusión financiera y obviamente digital. Muchísimas gracias, Eddie. Pasando a la palabra a Juliana. ¿Recuerdas, Juliana, los retos, los obstáculos y cómo BidInvest puede ayudar? Listo, sí, correcto. Muchas gracias. Creo que hay mucha coincidencia y los retos que enfrentamos las instituciones son comunes. Evidentemente, lo hemos conversado a lo largo de este espacio, todo lo que tiene que ver con conocimiento digital, barreras técnicas en términos de acceso a Internet y el tipo de celular que tienen los clientes o personas, pues es una de las cosas que impacta al final la adopción y el uso digital. Nosotros estamos trabajando de la mano de la Fundación WWW en un programa de adopción digital con varias herramientas. Tiene herramientas obviamente digitales, pero también herramientas análogas. Y lo que buscamos es generar esos puentes, nosotros los llamamos puentes análogos al mundo digital, para por un lado garantizar ese ingreso al mundo digital, pero sobre todo para mantenernos cerca de las personas y poder garantizar el uso continuo de las soluciones digitales, que es al final lo que nos interesa. Eso pues de cara como a los retos que vemos con cliente y evidentemente pues también hay unos retos grandes a nivel interno. Mencionaba también Eddie el tema de la cultura organizacional y la resistencia al cambio. Pues las organizaciones tienen unas culturas establecidas y arraigadas y que puede resistirse al cambio, sobre todo que requieren estos nuevos enfoques digitales.
La misma línea también de este punto, pues la necesidad de tener nuevos conocimientos digitales dentro de los colaboradores. A veces detectamos brechas y esas brechas hay que entrar a resolverlas con programas de formación, y esto pues implica una inversión importante, no solamente económica, sino también en tema tiempo. La creación de nuevas estructuras también de talento digital y contratación de nuevos perfiles es algo que también plantea un reto a nivel interno. Lo mencionaba también Eddie, todo lo que tiene que ver con la agilidad y la velocidad de implementación o de la velocidad inclusive de desarrollo, porque pasamos de pensar en unos procesos tradicionales de proyectos que tenían inicios y fin a empezar a pensar en producto con enfoques de experimento, de mejora continua, de producto mínimo viable, y esto definitivamente demanda nuevas formas de pensar y nuevas formas de operar dentro de la organización. Y todo el tema pues que tiene que ver con gestión de riesgos, gestión de ciberseguridad y cumplimiento, yo creo que plantea unos retos muy importantes para instituciones como las nuestras que están abordando estos procesos de transformación digital. ¿Qué más estamos haciendo nosotros desde el banco? Pues trabajando fuertemente en temas de talento y de cultura. Buscamos desde hace ya aproximadamente 3 años trabajar en tener una cultura que tenga esos comportamientos habilitantes de innovación, de agilidad, de conocimiento digital para poder pues acelerar también este proceso de transformación. Mucho énfasis también en tener una cultura centrada en los clientes y centrada en datos. Entonces, a través de herramientas cualitativas, a través de herramientas cuantitativas, tener muy claro cuáles son esas necesidades de los clientes y los distintos grupos que tenemos para llegar pues también a una microsegmentación, y con eso poder transformar esa experiencia para que haga sentido para esos segmentos que tenemos. Este año nosotros conformamos un laboratorio digital y la idea es que sea un mecanismo de rápida digitalización de experiencia de cliente. Lo hablaban también ahorita en términos de procesos, creemos pues que es muy importante tener unos procesos ágiles, unos procesos ligeros que nos permitan también pues movernos rápidamente. Hemos trabajado en programas de low code y no code, donde los mismos colaboradores son quienes modifican esos procesos. Y finalmente, creemos mucho en el trabajo de ecosistema. Buscamos establecer relaciones con distintos tipos de organizaciones de manera que podamos aprovechar esas fortalezas donde tal vez tenemos unas oportunidades, y la idea pues es continuar robusteciendo ese ecosistema. En términos, Terrence, del apoyo pues, que nosotros nos imaginamos o que sería ideal, pues todo lo que tiene que ver con temas de financiamiento, pues porque estos son procesos altamente costosos, asesoramiento técnico justamente en esos temas como ciberseguridad, que lo hablábamos ahorita, que es absolutamente relevante, y soporte también en la generación de estos nuevos ecosistemas. Ok, excelente. Ahora vamos a las preguntas de la audiencia. En este ronda yo voy a hacer preguntas diferentes para cada uno de los ponentes. Tenemos básicamente 3 áreas donde estamos recibiendo preguntas. Es sobre la cuestión de ciberseguridad y fraude. La segunda es sobre los retos de trabajar con tecnología digital en la zona rural. Y finalmente, la importancia de educación financiera para avanzar con la inclusión financiera. ¿Qué tal, Beatriz? Tú puedes empezar con esta última, educación financiera. Mencionaste que trabajas con etnias diferentes, con poblaciones alejadas de la ciudad. ¿Cómo tú ves la importancia de educación financiera en avanzar con inclusión financiera? Por favor. Gracias. Nosotros estamos convencidas que la educación financiera y el acompañamiento al cliente nos va a permitir traer a un cliente, incluirlo en el sistema financiero y generar esos usos. Nosotros a través de Banco Pichincha y en coordinación con la fundación que tiene el banco, lo que hemos desarrollado son programas o digitales o presenciales o webinar. Entonces, hemos tenido que ser muy recursivos para lograr llegar a los clientes, para que ellos puedan adaptarse a nuestras metodologías en primera instancia y luego, a través de la información, lograr que en los procesos crediticios que hacen nuestras fuerzas de ventas, incluir todo un proceso de educación financiera. Hemos logrado que Banco Pichincha está certificada su metodología crediticia, tanto la individual como la grupal, como modelos de sensibilización y capacitación al cliente. Estas entrevistas de más de 45 minutos que hacen nuestros ejecutivos de crédito con el cliente nos permite tener
un momento de verdad para poder trabajar en estos temas de educación financiera, en poder entender cómo están ellos, cuáles son sus objetivos, porque los objetivos no son nuestros, son los objetivos de los clientes y cómo en el tiempo vamos acompañando. Eso anclado a herramientas digitales, por supuesto que sí. Estas han sido desarrolladas in-house por la Fundación. Hemos trabajado con varias instituciones que nos han permitido lograr ir complementando lo que hoy tenemos en Banco Pichincha, pero siempre prestos a que lo que está escrito hoy puede ser modificado en el tiempo por el cambio de comportamiento de los clientes y entender las generaciones o los tipos de clientes a los cuales estamos llegando. Muchísimas gracias, Beatriz. Eddie, comentaste sobre la importancia de la zona rural para Génesis, ¿no? Que es más que 80% de los clientes están fuera de las ciudades. ¿Tú puedes hablar un poco más sobre los retos de trabajar con este tipo de segmento de clientes? Yo imagino que la conectividad es complejo, la huella digital debe ser limitado. ¿Cómo son las soluciones que Génesis utiliza con estos segmentos? Por favor. Sí, sí, justo los retos, digamos, principales es el tema de conectividad. Digamos, en Guatemala tenemos 19 millones de celulares, 17 millones de habitantes, pero cuando hacemos la exploración hay gente que tiene 2 celulares y realmente la penetración del Internet alrededor del 60%. Con smartphone un 60%, eso nos disminuye la cantidad de personas con smartphone y con datos. Entonces, en el área rural eso es un reto. Y lo otro es que tienen teléfonos de gama muy baja, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros desarrollamos aplicaciones que requieren demasiados recursos, entonces nuestros clientes no lo van a poder utilizar. Entonces hay que tener versiones que le llaman light para este tipo de dispositivos que puedan utilizarlo. Lo otro es algo que a mí como tecnólogo no mucho me gusta, que es el tema de que no todo es digital. ¿Verdad? Nosotros hemos desarrollado algo que le llamamos, está el famoso Human Touch, pero nosotros le llamamos el Human Digital Touch, que es el toque humano digital. Si no es posible hacerlo el toque físico, pues hacerlo de forma digital, ¿verdad? Para eso utilizamos conexiones remotas como para poder asesorar al cliente. Nosotros ya tenemos varias aplicaciones en campo. Una de las principales con el cual logramos atraer muchos clientes se llama Agroclimática, que es donde predecimos riesgos para los agricultores. Ahí está el clima, humedad, o si hay sequía, y se pueden conectar detectores de la cantidad de minerales del suelo. Todo eso lo hacemos. Eso le gusta mucho a los clientes porque es una forma de ayudarlos a lo que hacen hoy. Y con eso logramos que empiecen a utilizar herramientas digitales. Luego entramos con los productos financieros. Entonces, digamos, es una forma de poder capturarlo con algo que él ya hace de su actividad normal para que empiece a entrar. Y con los temas de conectividad, ahí tenemos las alianzas con algunas empresas. Eso es bien importante, tener bastantes alianzas. Hemos instalado en algunas comunidades algunos módems que reparten Wi-Fi. Lo tenemos con paneles solares que tienen más o menos una capacidad al no haber sol de unas 24 horas. Es decir, que si hubiera un día de mucha lluvia y no entran los rayos del sol, todavía puede seguir funcionando el módem y con eso llevamos conectividad. Eso, digamos, es de lo que hemos visto en estos momentos para poder llegar al área rural, porque sí es bastante complejo, principalmente el tema de conectividad. Gracias a ti. Pasando a la última pregunta para Juliana sobre la cuestión, ¿cómo puedes reducir los riesgos de fraude y ciberseguridad? Por favor, Juliana, un minuto solamente. Bueno, rápidamente, bueno, nosotros lo abordamos como desde dos perspectivas, una interna y es que uno de los principios que tenemos en el laboratorio y en el banco en general es seguridad por diseño. Entonces, desde que estamos trabajamos con metodologías que aseguran esa mirada de la ciberseguridad y la seguridad para que garantizar que la salida contemple ese aspecto. Estamos constantemente también trabajando en realizar pruebas de ética al hacking a las aplicaciones y distintas soluciones digitales que tenemos, nuevamente para garantizar ese enfoque seguro. Y por otro lado, de cara al cliente y unido pues a los temas de alfabetización digital, también trabajamos sobre alfabetización en seguridad, por llamarlo así. Y hacemos en este camino de alfabetización siempre detalles sobre los temas de ciberseguridad. Nosotros encontramos que hay muchísimos paradigmas alrededor de la ciberseguridad y la idea es pues poder entrar a aclarar eso y garantizar prácticas de uso seguro. Entonces, básicamente es eso como lo estamos trabajando.
Muchísimas gracias, Juliana. Infelizmente, lastimosamente no tenemos más tiempo para preguntas, pero yo quiero avisar a la audiencia, si tú puedes pasar las preguntas por escrito, yo puedo pasar a los ponentes y vamos a publicar las respuestas. Entonces, bueno, muchísimas gracias a Beatriz, Eddie y Juliana por acompañarnos el día de hoy, compartir sus experiencias. Ahora, David, te paso la palabra para cierre la sesión. Excelente, Terry. Muchísimas gracias, Beatriz, Eddie, Juliana. Creo que han sido unas reflexiones súper interesantes. Como cierre de la sesión, y ya estamos prácticamente fuera de tiempo, me gustaría resaltar algunos aspectos. Se ha hablado de la educación digital, no se puede disociar de la educación financiera, y esto está muy vinculado con la generación de confianza a través de los canales digitales y el uso responsable de los datos. Se ha hablado también de lo que es el diseño de servicios centrados en las personas, con metodologías ágiles, con design thinking, del desarrollo de productos mínimos viables. Esto es fundamental para ir hacia una personalización de los productos y servicios que se ofrecen. Modelos híbridos complementarios que no sean solamente digitales, sino también pensar en las personas y las fuerzas de ventas y el servicio que tiene que acompañar a estos productos. Y por último, el mensaje que yo creo es el que está en la cabeza de todos y que se ha mencionado, aunque no de manera explícita, que es usuarios diferentes, desafíos diferentes. Yo creo que la industria tiene gran potencial, está la oportunidad de llegar a estas poblaciones vulnerables con una serie de servicios adaptados a sus necesidades, y creo que ese es el gran desafío que hay ahora mismo. Todas estas conclusiones que hay en este webinar están basadas en un estudio que estaremos publicando, siguiente por favor, que estaremos publicando en los próximos días. Durante el mes de noviembre vamos a publicar este estudio donde están todas estas reflexiones con un nivel de detalle profundo, y que además a todas las personas que os habéis registrado para este webinar os llegará un correo con el enlace para su descarga. Y por último, antes de cerrar la sesión, siguiente, desde Bidinvest estamos totalmente comprometidos con el impacto en el desarrollo, pero también entendemos que la mejor manera de nosotros hacia la región de Latinoamérica y el Caribe mejorar es recibir el feedback de los productos y servicios que ofrecemos. Así que os animamos, por favor, a que podáis acceder a esta encuesta. Es una encuesta muy sencilla en la que podáis valorar la calidad del contenido y la calidad de la sesión que os hemos ofrecido durante el día de hoy, recordándoos, como decía Terry, que esta sesión se podrá acceder a través del canal de YouTube en los próximos días, registrada y grabada. Muchísimas gracias a todos y que tengáis muy buen día.